Un V8 puede sonar así de fresón o puede sonar así de atascado. Y de seguro no tienes una idea de por qué pasa eso, pero hoy vamos a hablar de por qué suenan tan diferentes los motores V8 europeos a los motores V8 americanos. Y la respuesta es bien fácil, pero el por qué suenan tan diferente es muy interesante. Los motores V8 europeos tipo Ferrari suenan tan diferente a los motores V8 americanos tipo LS por la forma en cómo está diseñado el cigüeñal. La mayor parte del motor va a ser muy parecida, pero el simple hecho de cómo está diseñado el cigüeñal va a hacer que trabajen de formas muy diferentes. Y la diferencia que hay entre los V8 europeos es que el cigüeñal es un cigüeñal plano, mientras que en el caso de los V8 americanos, los cigüeñales son cruzados. Y se llaman así porque es en donde se sostienen las bielas. Ahora, antes de seguirle, tengo que aclarar algo. Eso de llamarlos motores V8 europeos y motores V8 americanos, la verdad a mí no me gusta tanto, por eso les vamos a decir motores V8 planos y motores V8 cruzados. Ahora, lo que sí es una realidad es que la mayoría de los motores V8 que se han producido en la historia del motor de combustión interna han sido motores V8 cruzados. Y estos se encuentran en todo tipo de vehículos, desde un delicioso Roadrunner Superbird con el 426 Hemi hasta en la ambulancia que te va a llevar al hospital después de que tu vieja se entere que acabas de comprar otro carro oxidado y que no prende. Mientras que los motores planos son mucho más exclusivos. Se encuentran prácticamente en carros de carreras y en superautos así bien hermositos como los Ferraris y ahora el Corvette Z06 que se está metiendo a esas andadas. Y la diferencia, ahora sí, es que en el caso de los motores de cigüeñal cruzado, son motores en donde los muñones, en donde la biela se sostiene al cigüeñal, están acomodados de manera de cruz. Si tú ves el cigüeñal de frente, tú vas a ver que está el centro del cigüeñal y está un par de bielas arriba, un par de bielas en un lado, un par de bielas abajo y un par de bielas en el otro lado. Entonces, viéndolo de frente te hace un patrón de cruz. Mientras que en un cigüeñal plano, como su nombre lo dice, si tú tomas el cigüeñal y lo ves de frente, vas a ver como que está aplanado porque tienes el centro del cigüeñal y los muñones en donde se sostienen las bielas están separados 180 grados uno del otro. Por lo tanto, tienes pares de bielas de un lado y pares de bielas de otro lado. Otra vez, si lo ves de frente, tú lo vas a ver de una forma plana. Ahora, a simple vista, pudieras decir, oye, Pues sí, pues ok, tienen el cigüeñal diferente. ¿Y eso qué chiste tiene? la realidad es que el diseño del cigüeñal hace que el motor se comporte completamente diferente. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, que aquí es en donde vamos a ver por qué uno es más popular que otro. Así que vamos a empezar con los motores de cigüeñal plano. Primero, por diseño, el cigüeñal plano es mucho más fuerte y más estable que el cigüeñal cruzado. Cuando tú aplicas las fuerzas sobre el cigüeñal, este va a tender a doblarse menos. Además de eso, son más ligeros y más fáciles de fabricar. Ahora, está 100% comprobado que funcionan, porque la verdad es prácticamente un cigüeñal de un motor de 4 cilindros que simplemente aumentaron el espacio del muñón para que cupiera otra biela. Y otra vez, el V8 es simplemente dos motores de 4 cilindros pegados. Si tienes duda, lo puedes ir a ver en donde hablamos de todos los diseños de motores que va a aparecer por aquí. Una de sus grandes ventajas es que tienen un excelente balance primario. Y el balance primario se refiere a que cuando unos pistones están bajando, otros pistones están subiendo. Entonces, de cada banco, 2 pistones suben mientras 2 pistones bajan y hace que esas fuerzas se eliminen una a la otra, entonces hace que esté balanceado. Ahora, una de las cosas que más me gusta es que tienen un orden de encendido que es muy eficiente. Cada 90 grados de giro del cigüeñal va a haber una explosión. Y lo más padre es
que estas explosiones están repartidas equitativamente dentro de los dos bancos. Entonces va a encender el pistón del banco 1, después del banco 2, después del banco 1, después del banco 2. Y esto va a hacer que los pulsos de combustión sean muy parejos, por lo que tú puedes diseñar múltiples de escape bien simples para promover el barrido y hacer que la eficiencia volumétrica mejore muchísimo. Y luego aumentale que como su masa rotativa es muy ligera y son muy eficientes, pueden girar a muy altas revoluciones, lo que va a hacer que produzcan muchísimos caballos de potencia. Que por cierto, ese tema de los caballos de potencia del torque lo vemos también en este video, así que lánzate a verlo. Ahora, no todo puede ser color de rosa. La verdad es que los motores planos tienen una pequeña desventaja, que es el balance secundario. Y el balance secundario es cuando el pistón está a punto de llegar al punto muerto superior o al punto muerto inferior. Si te fijas, el pistón baja muchísimo de velocidad, pero el cigüeñal sigue girando. Entonces eso hace que ahí haya un momento en el que las fuerzas que se estaban cancelando una a otra ya no estén actuando de la misma forma para balancearse. Por lo tanto va a haber un desbalance secundario. Fuera de eso, todo lo demás es ventaja, la verdad no tienen muchas desventajas. Ahora te vas a preguntar, ¿por qué fregados si estos motores no tienen prácticamente desventajas, son más populares el otro tipo de motor? Bueno, ahora sí, vamos con los motores cruzados. Por diseño, su balance primario no es tan bueno porque las fuerzas no se cancelan. Por eso, para compensarlo, al cigüeñal le tuvieron que poner unos contrapesos muy macizos. Y esto hace que su masa rotativa sea más pesada. Por lo tanto, va a poder girar a menores revoluciones y además, pues va a producir un poco menos de potencia eficiente porque tienes que girar toda esa masa. Ahora, hay que tomar en cuenta que ya con los contrapesos, la verdad, los motores quedan balanceados casi perfectamente. Se pueden equiparar sin ningún problema a los motores planos. Entonces aquí lo único que pierdes realmente es que la masa rotativa sí va a ser más pesada. Esto hace que los motores cruzados no puedan girar tan rápido como los motores planos. De hecho, la línea roja de los motores planos o el límite de revoluciones generalmente está alrededor de las 8500 revoluciones, mientras que en los motores cruzados es bien raro que pase por arriba de las 6500. Sí, lo puedes hacer si haces motores más eficientes o si le pones componentes mucho más buenos, pero el tema es que en los motores normales alrededor de las 6000 vas a estar topado. Otra cosa es que tiene muchas variantes de órdenes de encendido, dependiendo del fabricante, dependiendo de cómo quisieron diseñar el motor. Pero al igual que los motores planos, a cada 90 grados de giro del cigüeñal va a haber una explosión. Aquí el punto es que no importa el orden de encendido que tengan, va a llegar un punto en el que va a haber dos explosiones en el mismo banco. Y para esto podemos ver el orden de encendido del LS, el cual, si te fijas, es 1, 8, 7, 2, 6, 5, 4, 3 y luego vuelve a empezar con el 1. Entonces, si te fijas, aquí se repitieron el 2 y el 6, prendieron consecutivamente, mientras acá, cuando se termine ese ciclo, van a prender el 1 y el 3 consecutivamente. Esto tiene una desventaja grande, que es que aumenta la contrapresión. Por lo tanto, tienes que diseñar múltiples de escape que están hechos para tratar de compensar este tema, pero también hace que suenen bien choppy, güey. Yo creo que voy a hacer una playera que tenga que ver con choppy. Eso es a que suenen bien hermosos. El clásico sonido de un motor V8 americano agresivo, como que se quiere matar y luego revive. Hijo de su madre, qué hermoso suena. Ahora, en donde destacan los V8s cruzados, como ya te debes de imaginar, es en que tienen muy buen balance secundario. Porque aquí no tenemos el problema de que mucha masa se frena al mismo tiempo. Aquí los pistones se frenan uno por uno. Entonces, mientras un pistón está a punto de llegar al punto muerto inferior o al punto muerto superior, que es en donde empieza el balance secundario, tienes otros 7 que te están jalando y te están ayudando a cruzar ese desbalance de la manera más rápida. Es más o menos como cuando te sales con tus 7 compas de la secundaria. Si se salen los 8 cabrones y uno solo se pone mala copa, pues no está tan difícil porque entre los otros 7 lo van a cuidar. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pero imagínate que de los 8 cabrones se ponen 4 malacopas al mismo tiempo. Ay, te encargo, gordo, que Diosito nos agarre persinados. Y esto se va a controlar.
Pero ya fuera de broma, esta ventaja de diseño hace que los motores V8 cruzados sean mucho mejor en el tema de balance secundario. Y como ya viste, teóricamente todas las ventajas se van a los motores planos. Entonces, ¿por qué demonios los motores V8 cruzados son más populares? Y la respuesta definitiva es que es porque fue más fácil compensar todas las desventajas que tienen los V8 cruzados a compensar la única desventaja que tienen los V8 planos. Como ya vimos, el V8 plano tiene todas sus ventajas y su única desventaja es el balance secundario, por lo que la única manera de tú poder compensar el balance secundario es que los pistones tienen que ser muy ligeros y además de eso la distancia que hay entre el centro del cigüeñal y los muñones debe de ser muy corta, por lo tanto produces motores de carrera corta pero con cilindros muy grandes. Ahora esto va a acabar teniendo un límite de desplazamiento y aparte, como tienes cilindros muy grandes, tienes que llenar un volumen muy grande y como la carrera es muy corta, lo tienes que hacer de manera muy rápida, por lo que los diseños de los múltiples de admisión, de las cabezas, de los árboles de levas van a tener que ser muy grandes para poder mover todo ese volumen de aire, mientras que en el tema de los V8 cruzados, como ya vimos, no tienes buen balance primario. ¿Qué haces? Pues le pones contrapesos. Esto te va a generar otro problema, que es que ahora tienes una masa rotativa muy pesada, pero al mismo tiempo está muy balanceada. Ahora, como tengo una masa rotativa muy pesada, no voy a poder girar a tantas revoluciones. Pero pues ¿qué me importa? Lo que voy a hacer va a ser que voy a extender la distancia que hay entre el centro del cigüeñal y el muñón y voy a aprovechar el balance secundario que tengo para hacer un motor que tenga una carrera muy larga. Además de eso, pues puedo meterle pistones relativamente grandes y voy a producir un motor que sea de mucho desplazamiento y que con la carrera vaya a tener mucho más torque que un motor plano. Ahora, la otra, como no tengo que mover ese volumen de aire tan rápido, puedo generar cabezas que se enfoquen en la velocidad de aire en vez de en el volumen de aire. Otra cosa que me va a ayudar a que produzca mucho torque en bajas revoluciones. Y como no tengo que tener las cabezas enormes y los árboles de levas mega agresivos, puedo hacer que un motor sea mucho más compacto. Por eso, por lo general, los motores V8 tipo americanos o cruzados son más pequeñitos que los motores V8 tipo europeos o planos. Ahora, son más pequeñitos en volumen exterior, no son más pequeñitos en desplazamiento. No estoy diciendo que los motores V8 cruzados sean absolutamente mejor. Lo que yo digo es que los motores V8 cruzados hacen más sentido para la mayoría de las aplicaciones. Tienes que entender que hay muchísimos motores que están puestos en una camioneta que no la usas para nada más que para ponerle 3 bicis arriba los fines de semana y irte a la ruta con tus compas o llevarte a tu familia al ranchito. O los puedes tener en un auto deportivo medio musculoso, vamos a decir un Challenger, un Camaro o un Mustang, que la verdad son carros deportivos muy divertidos y muy agresivos, pero no están diseñados para tener un rendimiento muy grande en pista. Están diseñados para andar derecho, para ser divertidos y para ser buenos para la mayoría de las ocasiones. Además de eso, están en camionetas grandes de trabajo y están en carros de pasajeros. Mientras que los motores planos, aquí es en donde hay mucha diferencia, porque solamente los vas a encontrar en autos muy exclusivos. Generalmente van a ser superautos, hiperautos o carros de carreras, porque estos están diseñados para trabajar en un rango de trabajo muy alto. ¿Qué quiere decir? Que van a ir siempre a altas revoluciones, siempre aprovechándose de la ventaja del motor de cigüeñal plano y siempre huyendo de la desventaja que hace que los motores V8 cruzados sean mejores y tengan más sentido. Por lo tanto, podemos deducir que esto es una paradoja. A lo que voy es que el motor plano es mejor en todos los sentidos, menos en lo práctico. Mientras que el motor cruzado es peor en todos los sentidos teóricos, pero en la práctica hace mucho más sentido. Si te gustó, gordo, ya te la sabes. Dale like, comenta, suscríbete y compártelo, cabrón. No seas gacho, güey.